Bienvenido a la introducción al ajuste de polinomios para determinar una fórmula cerrada para una secuencia. Comencemos por considerar la pregunta de cuántos cuadrados de todos los tamaños hay en un tablero de ajedrez A. El tablero de ajedrez consta de 64 casillas, como se muestra a continuación, pero también queremos considerar casillas de una longitud de lado más larga, aunque solo consideremos un tablero de 8 por 8 allí. Es mucho para contar. En cambio, consideremos una secuencia. El primer término será el número de cuadrados en un tablero 1 por 1, que es 1. El segundo término será el número de cuadrados en un tablero de 2 por 2, que es 5 y así sucesivamente. Observe que tenemos un tablero de 2 por 2, habría 4 cuadrados 1 por 1 y uno de 2 por 2 cuadrados, lo que nos da 5 cuadrados. Un tablero de 3 por 3 tendrá 14 casillas, un tablero de 4 por 4 tendrá 30 casillas y así sucesivamente. Puede que quieras pausar el video y verificar algunos de estos términos. Esta secuencia no es aritmética o geométrica, pero quizás su secuencia de diferencias sea para las diferencias que obtenemos 5 menos 1, que es 4 14. Menos 5, que es 9 30 menos 14, que es 16, 55 menos 30, que es 25 y así sucesivamente. Observe que aquí tenemos una secuencia de cuadrados y, por lo tanto, la secuencia original es solo una suma de cuadrados. Observe que 1 al cuadrado es igual a 1, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 14 y así sucesivamente. Observe que la secuencia de las primeras diferencias tampoco es aritmética. Sin embargo, la secuencia de las segundas diferencias, que es la secuencia de las diferencias de la secuencia original es aritmética. Nota 9 menos 4 es 5, 16 menos 9 es 7, 25 menos 16 es 9 y así sucesivamente. Así que observe que aquí tenemos una secuencia aritmética donde la diferencia común es 2. Así que ahora sí, considere las terceras diferencias, porque la segunda diferencia es aritmética. La secuencia de las terceras diferencias es una secuencia constante con cada término igual a 2, por lo que, note de nuevo las terceras diferencias. De la secuencia original es una secuencia constante que llamamos a esa secuencia delta 3 constante. Y ahora, si consideramos la secuencia 1, 4, 9, 16 y así sucesivamente, una secuencia de cuadrados. Esta es una secuencia constante delta 2. Esto se debe a que la segunda diferencia es una secuencia constante. Nuevamente tenemos la secuencia original, tenemos las primeras diferencias que dan como resultado una secuencia aritmética, y luego tenemos las segundas diferencias que dan como resultado una secuencia constante que es por eso que la secuencia original es la constante delta 2. En general, decimos que una secuencia es una secuencia constante delta k si las k diferencias son constante. Cada secuencia aritmética es delta 1 constante, y la fórmula cerrada se puede escribir como un polinomio lineal que debemos reconocer porque sabemos cuando un bajo cero es igual a un cerrado. Fórmula es un sub n igual a más d por n, que es un polinomio lineal. Más específicamente para esta secuencia 2, 5, 8, 11, 15 y así. Al darse cuenta, las primeras diferencias dan una secuencia constante de 6, lo que indica que la diferencia común es 3 y, por lo tanto, la fórmula cerrada es una sub n igual a 2 más 3n con un valor bajo 0 igual a 2. Y ahora consideremos las secuencias en las que las fórmulas son la media cuadrática de grado 2 o la media cúbica 3. Cualquier fórmula de grado 2 se ajustaría a la forma de a sub n igual a n al cuadrado más bn más c. Cualquier fórmula de grado 3 se ajustaría a la forma de a sub n igual a n al cubo más bn al cuadrado más cn más d. Para nuestros ejemplos tenemos n mayor o igual a 0. Primero tenemos un sub n igual a n al cuadrado. Observe el fórmula cerrada es una fórmula cuadrática o grado 2 y, por lo tanto, esperamos que la secuencia sea delta 2 constante. Nuestra secuencia es 0, 1, 4, 9, 16, 25 y así sucesivamente. Las primeras diferencias son 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Observe que esta es una secuencia aritmética y, por lo tanto, la secuencia de las segundas diferencias es una secuencia constante, que sí verifica que la secuencia original sea la constante delta 2. A continuación tenemos un sub n igual a n al cubo, que da la secuencia 0, 1, 8, 27, 64 y así sucesivamente. Ya que la fórmula es de grado 3, esperamos que la secuencia sea delta 3 constante. Si echamos un vistazo a las diferencias, tenemos las primeras diferencias. Observe que en este caso la segunda diferencia es el resultado de una secuencia que es aritmética y, por lo tanto, la tercera diferencia sí da como resultado una secuencia constante.
verificando que la secuencia original es delta 3 constante, pero no todas las secuencias son constantes delta k si consideramos que la secuencia dada por un sub n es igual a 2. La potencia de n, que es la secuencia 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, podemos encontrar tantas diferencias como deseemos, ninguna resulta en una secuencia constante y, por lo tanto, decimos que la secuencia no es la constante delta k para cualquier k. Así que es importante reconocer que no todas las secuencias van a ser constantes delta k. El concepto más importante de esta lección es que la fórmula cerrada de una secuencia será un polinomio de grado k si, y solo si la secuencia es la constante delta k, o podemos decir que la fórmula cerrada de una secuencia será un polinomio de grado k si y solo si la késima secuencia de diferencias es constante. Una vez que sabemos que una secuencia es la constante delta k, podemos usar un proceso llamado ajuste polinómico para determinar la fórmula de cierre. Para realizar un ajuste polinómico, primero determinamos si una secuencia es delta k constante para ver si la fórmula cerrada de la secuencia es un polinomio de grado k. Si la secuencia es delta constante k, encontramos los coeficientes de una fórmula cerrada configurando y resolviendo un sistema de ecuaciones, y a continuación tenemos las formas generales de las fórmulas cerradas. Si una secuencia es delta 1, delta 2, delta 3 o delta 4 constante, y ahora volvamos a nuestro problema del tablero de ajedrez y determinemos cuántas casillas hay en nuestro tablero de ajedrez de 8×8, así que de nuevo la pregunta era cuántos cuadrados de todos los tamaños hay en un tablero de ajedrez, y encontramos el número de casillas en un tablero de 1×1, 2×2, 3×3 tablas y así sucesivamente, lo que nos dio la secuencia original. Y la tercera diferencia resulta en una secuencia constante y, por lo tanto, la secuencia original es delta 3 constante, lo que significa la fórmula cerrada para la secuencia original debe ajustarse a la forma de un sub n igual a n al cubo más bn al cuadrado más cn más d, así que ahora necesitamos configurar y resolver un sistema de ecuaciones para determinar a, b, c y d. Para empezar, fíjate que un sub 1 es igual a 1, pero queremos tener un abajo 0 y, por lo tanto, dejamos que un sub 0 sea igual a 0 sabiendo que un sub 0 es igual a 0, podemos formar una ecuación en la que establecemos n igual a 0 en la ecuación, lo que significa que abajo 0 es igual a por 0 al cubo más b por 0 al cuadrado más c por 0 más b, que debe ser igual a 0, lo que indica que d es igual a 0. A continuación, sabemos que un sub 1 es igual a 1. Lo que significa que a sub 1 debe ser igual a por 1 al cubo más b por 1 al cuadrado más c por 1 más b, que sabemos que es 0, que debe ser igual a 1. Nos da la ecuación a más b más c igual a 1. A continuación, sabemos que un sub 2 es igual a 5, lo que significa que un sub 2 debe ser igual a veces 2 al cubo más b por 2 al cuadrado más c por 2 más 0 debe ser igual a 5. Simplificando obtenemos la ecuación 8a más 4b más 12 igual a 5, y finalmente sabemos que un sub 3 es igual a 14, lo que nos da una sub 3 es igual a por 3 al cubo más b por 3 al cuadrado más c por 3 más 0 es igual a 14. Simplificando obtenemos la ecuación 27a más 9b más 3c es igual a 14. Y ahora necesitamos resolver este sistema de ecuaciones para determinar los valores de a, b, c y d, aunque ya sabemos que d es igual a 0. Y hay varias formas de resolver un sistema de ecuaciones. Voy a seguir adelante y usar una matriz aumentada, y escribir la matriz aumentada y reducir nuestra forma echelon. Si necesita revisar ese proceso, incluirá un par de videos en una lista de reproducción. Pero de nuevo, el primer paso es escribir la matriz aumentada para el sistema de ecuaciones, donde en la primera columna tenemos los coeficientes de a, en la segunda columna tenemos los coeficientes de b, la tercera columna tenemos los coeficientes de c, en la cuarta columna tenemos los coeficientes de d, en la quinta columna tenemos las constantes en el lado derecho de las ecuaciones. A continuación escribimos la matriz aumentada y reducimos la forma escalonada, que nos da los valores de a, b, c y d, mostrados aquí a la derecha. A es igual a 1, 3, b es igual a la mitad, c es igual a 1, 6 y d es igual a 0, así que ahora tomamos la forma general de a sub n y sustituimos los valores de a, b, c y d en la ecuación, lo que nos da una sub n igual a 1, 3n al cubo más 1, medio n al cuadrado más 1 6n, que también podría expresarse de esta forma aquí, que de nuevo es igual a la suma de k igual a 1 a n de k al cuadrado, o la suma de cuadrados. Y ahora podemos usar la fórmula cerrada para determinar cuántos cuadrados de todos los tamaños hay en un tablero de ajedrez donde n es igual a 8. Que podemos ver resultados en 204 cuadrados. Espero que esto te haya resultado útil.